Hola a todos y bienvenidas un día muy DS a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright teniendo un día maravilloso, y si no lo es tu teniendo, espero que este vídeo les levante el con diéresis nimo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no de cualquier manera. Vamos a hablar de parejas explosivas, parejas que nos han hecho suspirar, parejas que nos han hecho llorar y sobre todo, parejas que nos han hecho preguntarnos, ¿estar juntos en la vida real? CU superíndice 3 Moe su relación superíndice 3N fuera de CU maras. Porque seamos sinceros, a veces la química en pantalla es tan palpable que es difícil creer que no haya algo muy de ese ayud. En este vídeo vamos a analizar 5 series turcas donde la dinámica entre los protagonistas es, digamos, combustible puro. Exploraremos esos rumores de enemistad, las tensiones en el set, y esas chispas que saltan en cada escena. Prepu, rense para chismecito del bueno. Porque a QU no nos guardamos nada. Y antes de que empecemos con el salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gustan las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo, reseu más menos noticias y todo lo que necesitan saber sobre sus series favoritas. Así que sin ese rodeos vamos a empezar. La primera serie de la que vamos a hablar, y la que probablemente es en boca de todos en este momento es Senu con diéresis al cam, llamas a mi puerta como la conocemos en algunos pauses. Esta serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, y sus protagonistas son, nada más y nada menos, que Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Un nombre que resuena con fuerza en el corazón superíndice 3N de muchos. La trama, para los que no la conocen, gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con espíritu libre y un sueño más menos o gigante, estudiar en el extranjero para convertirse en arquitecta paisajista. Pero la vida a veces nos pone obstáculos inesperados, y Eda pierde su beca, truncando su ambicio superíndice 3N. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y calculador, un adicto al trabajo con una coraza impenetrable. Serkan es la antítesis de Eda, pragmático metu superíndice 3 dico y aparentemente sin emociones. El destino, o mejor dicho, un contrato, los une. Serkan le ofrece a Eda una solución superíndice 3N inusual, si finge ser su prometida durante 2 meses, para recuperar una inversión superíndice 3N importante para su empresa, con diéresis copyright, él le devolver su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, obviamente termina convirtiendo copyright en algo mucho más complicado, desatando una tormenta de emociones, malentendidos, y finalmente amor. Ahora bien, ¿por qué copyright esta serie es relevante para el tema de hoy? Porque Hande y Kerem, como todos sabemos, fueron pareja en la vida real. Su romance fue seguido de cerca por los fans de todo el mundo, desde los primeros rumores hasta las fotos robadas, pasando por las confirmaciones oficiales y las declaraciones de amor públicas. Era como un cuento de hadas moderno con 2 estrellas brillantes que se encontraban en el set y se enamoraban. Su química en la pantalla era innegable, pero lo que la AQUN ese especial era que se sentó autocopyright real. Y luego, lamentablemente, llegó superíndice 3 la ruptura. Una noticia que cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para los fans, que se habían ilusionado con la idea de un felices para siempre. Y AQU es donde entra el salseo. Los rumores de una relación superíndice 3N tensa tras la ruptura no se hicieron esperar. Se decua que agua mala onda en el set, que apenas se dirigua la palabra, que las escenas románticas se rodaban con tensión superíndice 3N palpable y que la química que vimos en pantalla era puro trabajo actoral, una fachada para complacer a los fans y cumplir con sus obligaciones contractuales. Imaginen la presión superíndice 3N de tener que fingir estar enamorados de alguien con quien acabas de romper. Y tener que hacerlo frente a las CU maras, con millones de personas observando cada uno de sus movimientos. Un verdadero infierno emocional. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Tanto Hande como Kerem siempre han mantenido una actitud profesional y han evitado hablar demasiado sobre su relación superíndice 3N personal, tanto durante el romance como después copyright, ese de la ruptura. Han sido muy cautelosos con lo que comparten con el público y han preferido mantener su vida privada alejada de los focos.
Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N han confirmado que, obviamente, no era fácil para ninguno de los dos. Que había momentos de tensión superíndice 3N, de silencio incu superíndice 3 modo, pero que ambos eran profesionales y hacían todo lo posible para cumplir con su trabajo. También Copyright NSDQA que contaban con el apoyo del equipo de producción superíndice 3N, que intentaba crear un ambiente lo más SCU superíndice 3 modo posible para ambos. Un dato interesante de esta serie es que el guión fue cambiando a medida que avanzaba la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Los guionistas incorporaron elementos de su relación superíndice 3N real en la trama, creando escenas y diálogos que reflejaban su química y su complicidad. Esto sin duda contribuyó superíndice 3 a que la serie fuera a un mundo ese autocopyright y cercana al público, pero también copyright N pudo haber aún más menos adido presión superíndice 3N a la relación superíndice 3N, al difuminar la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad. Y tras la ruptura, los guionistas tuvieron que volver a adaptar el guión, eliminando referencias a su relación superíndice 3N y buscando nuevas formas de mantener el interu copyright ese del público. Un verdadero desafío creativo y logístico. Pasamos a la segunda serie, Erkenci Kwai, o Pu Jaro Madrugador. Esta comedia romántica tiene como protagonistas a Demet Özdemir y Can Yaman. La trama se centra en Sanem Aydin, una joven show más menos adora y algo torpe que vive en un barrio humilde de Estambul y trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem, presionada por sus padres para encontrar un trabajo de verdad, termina trabajando en una agencia de publicidad llamada Agence 27, donde su hermana mayor, Leila, es secretaria. Ayu conoce a Candivit, un foto superíndice 3 grafo aventurero, carismático y apasionado que ha regresado a Estambul para ayudar a su padre a dirigir la agencia. En esta serie también copyright N hubo rumores de romance entre los protagonistas, aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente. Sin embargo, la química entre Demet y Can era innegable, y muchos fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Sus miradas intensas, sus sonrisas CU superíndice 3 cómplices, sus abrazos apasionados, todo apuntaba a que la chispa había saltado también copyright N fuera de la pantalla. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can no terminó superíndice 3 de la mejor manera. Tras el final de la serie, surgieron rumores de una fuerte discusión superíndice 3N entre ellos, e incluso se dijo que habían dejado de seguirse en redes sociales. Un drama en toda regla. ¿QU copyright para su superíndice 3 realmente? Bueno, a QU también copyright N hay muchas teorías. Algunos dicen que la presión superíndice 3N de los fans por verlos juntos en la vida real fue demasiado para ellos. Que se sentían asfixiados por las expectativas del público y que decidieron distanciarse para proteger su intimidad. Otros creen que hubo una disputa por temas profesionales, como desacuerdos sobre sus contratos o sobre la dirección superíndice 3N que deban tomar sus carreras. También copyright N se habló superíndice 3 de celos y de infidelidades, aunque nunca se presentaron pruebas concretas. Lo que sea que haya pasado, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can se enfrió superíndice 3 bastante después copyright S de Erkenci Kwai. Un dato interesante de esta serie es que catapultó superíndice 3 a la fama internacional a ambos actores. Gracias a Erkenci Kwai, Demet y Can se convirtieron en estrellas reconocidas en todo el mundo, y sus carreras despegaron a partir de entonces. Can Yaman, en particular, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, con legiones de fans en Italia, Spau más menos Ayamu copyright rica latina. La tercera serie que tenemos en la lista es A Klaftan an Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica es protagonizada por Anderu Parrafoel y Burak Deniz. La trama gira en torno a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que vive en Estambul con sus amigas y busca desesperadamente un trabajo para no tener que regresar a su pueblo natal. Por un malentendido, Hayat es confundida con Suna Pektai, la hija de una importante familia de empresarios textiles, y consigue un puesto como asistente personal de Murat Sarjmaz, el hijo del dueño más menos o de la empresa. Murat es un hombre frío, arrogante y obsesionado con el trabajo, y al principio desprecia a Hayat por considerarla incompetente y poco profesional. En esta serie, a diferencia de las anteriores, no hubo rumores de romance entre los protagonistas. De hecho, se dice que la relación superíndice 3N entre Ande y Burak era puramente profesional, y que no eran muy cercanos fuera del set.
Se respetaban como actores, pero no tenuan una amistad profunda. Sin embargo, esto no impidió superíndice 3 que la química en pantalla fuera muy buena. Ande y Burak lograron crear una pareja creíble y entrau más menosable, y la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, especialmente en amu copyright rica latina. Acu la polu copyright mica viene por otro lado. Se rumoreó superíndice 3 que Burak tenía problemas de alcohol y que, durante el rodaje de algunos capítulos, su comportamiento no fue el mejor. Esto obviamente generó superíndice 3 tensiones en el set y dificultó superíndice 3 el trabajo de Andy y del resto del equipo. De hecho, hay videos rondando por internet donde se ve a Burak, presuntamente en estado de embriaguez, y el comportamiento no es muy apropiado. Se le ve discutiendo con miembros del equipo, llegando tarde a las grabaciones y, en general, mostrando una actitud poco profesional. Esto, obviamente, afectó superíndice 3 a la dinámica del rodaje y generó superíndice 3 malestar entre sus compau más menos eros. Un dato interesante de esta serie es que fue grabada en Estambul, y mostró superíndice 3 algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad. Además, la banda sonora de la serie fue muy popular, y las canciones se convirtieron en verdaderos con diéresis copyright sitos en Turquía. Continuamos con Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática estuvo protagonizada por Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. La trama se centra en Kemal Soydere, un joven de origen humilde que estudia ingeniería y tiene un gran futuro por delante, y Nihan Sezin, una joven rica y rebelde que vive en un mundo de lujos y privilegios. Kemal y Nihan se conocen por casualidad y se enamoran perdidamente, a pesar de las diferencias sociales que los separan. Su amor, sin embargo, se ve truncado cuando el hermano de Nihan, Ozan, se ve envuelto en un asesinato y Nihan es obligada a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado que estuvo obsesionado con ella. En esta serie, a pesar de la intensidad de las escenas románticas entre los protagonistas, tampoco hubo rumores de romance. De hecho, Neslihan Atagul estuvo casada con otro actor, Kadir Doyulu, y siempre ha mantenido una relación superíndice 3 en muy su superíndice 3 lida con diéresis copyright L. Su matrimonio es considerado uno de los más estables y admirados del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, hubo rumores de celos por parte de Kadir Doyulu. Se decía que no le gustaban las escenas de besos entre su esposa y Burak Uzuparrafoibit, y que esto generaba tensiones en la pareja. Se rumoreaba que Kadir visitaba a menudo el set de grabación superíndice 3N para vigilar a su esposa y que tenía conversaciones subidas de tono con Burak. Además, también copyright en ese rumoreu superíndice 3 que había una mala relación superíndice 3N entre Burak Uzuparrafoibit y Kadir Doyulu. Se decía que no se llevaban bien y que evitaban coincidir en los mismos eventos. A pesar de todo esto, Karasevda fue uno con diéresis copyright sito absoluto, y se convirtió superíndice 3 en la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional a la mejor telenovela. Un logro isto superíndice 3 rico para la televisión superíndice 3N turca. Un dato interesante de esta serie es que fue grabada en diferentes lugares de Estambul, incluyendo algunos de los barrios antiguos y tradicionales de la ciudad. Además, la serie aborda temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción superíndice 3N y la lucha por la justicia. Finalmente llegamos a la quinta y última serie de nuestra lista, Aek Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie dramática estuvo protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. La trama se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y respetado, para escapar de su madre, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. Biter, sin embargo, no es feliz en su matrimonio y se siente atraída por Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Belul, a su vez, también copyright se siente atraído por Biter, y ambos inician una aventura clandestina que tendrá consecuencias trágicas. Esta serie es considerada un clásico de la televisión superíndice 3N turca, y es famosa por sus escenas intensas y apasionadas. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ era innegable, y muchos fans más menos aban con verlos juntos en la vida real. Sus escenas de amor son consideradas algunas de las SIQ superíndice 3 nicas y memorables de la televisión superíndice 3N turca. Sin embargo, al igual que en Karasevda, Beren Saat estuvo casada con otra persona, el cantante Kenan Doyulu, y siempre ha mantenido una relación superíndice 3N muy estable con diéresis copyright L.
Su matrimonio es considerado uno de los ese su superíndice 3 lidos y duraderos del mundo del espectáculo turco. A pesar de esto, los rumores de una posible atracción superíndice 3N entre Beren y Kıvanç siempre estuvieron presentes. Se decua que la intensidad de las escenas románticas entre ellos era tal que era difícil creer que no hubiera nada de ese ayud. Se hablaba de miradas furtivas, de toques accidentales, de una tensión superíndice 3N sexual palpable en el set. Un dato interesante de esta serie es que estuvo basada en una novela del mismo nombre, escrita por Halit Ziyawakhil. La novela es considerada un clásico de la literatura turca, y ha sido adaptada varias veces al cine y la televisión superíndice 3N. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas con parejas explosivas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Hemos visto que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3N en la vida real, y que las relaciones entre los actores pueden ser complicadas y estar llenas de rumores y especulaciones. Pero al final del dúo lo importante es que los actores hagan su trabajo y nos regalen interpretaciones memorables. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecieron estas series? ¿Creen que hubo romance entre los protagonistas? ¿Le es su pareja favorita de la televisión superíndice 3N turca? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima.